Hola a todos, a todas, buenas tardes a quienes se están uniendo recién a nuestro webinar. Vamos a dar un par de minutitos extra, ya, para que puedan ingresar la mayor cantidad de personas. Bien, en honor al tiempo entonces, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Carolina Torres y soy coordinadora general del Servicio de Psicología Integral. Y a nombre del SPI, ¿cierto? Les queremos dar la más cordial bienvenida y agradecer la participación de todos y de todas en este seminario web llamado Con Cabeza y Corazón, el arte de acompañar las emociones infantiles. En esta ocasión nos acompaña nuestra psicóloga Francisca Luengo, quien va a estar a cargo de este seminario web. Eh, esta actividad está pensada para que tenga una duración aproximada de 1 hora, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y además, esta actividad está siendo grabada, por lo tanto, después va a quedar en un sitio de YouTube que tenemos como Facultad de Psicología. Para todos los inscritos, después les va a llegar un correo con el link para que puedan acceder posteriormente. ¿Sí? Eso. Sin más, les entrego entonces el pase a Fran. Francisca se va a presentar y luego va a dar inicio a este seminario. Muchas gracias. Fran. Muchas gracias, Caro. Bueno, les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida a este webinar. Como ya lo mencionó Carolina, este se titula Con cabeza y corazón, el arte de acompañar emociones infantiles, enfocado igual en el tema de la regulación emocional que ha estado bastante popularizado, ¿cierto? Por los colegios que se ha visto en la actualidad. Así que sin nada más que agregar, los invito a acompañarme en este viaje. Y para comenzar, me gustaría hacer una pequeñita actividad en la cual me gustaría que igual se conecten con su propia experiencia de niñez, a cuando eran ustedes niños, ¿cierto? Y me gustaría saber cómo respondían los adultos de su alrededor a sus emociones cuando eran niños o niñas. Por eso, me gustaría invitarlos a hacer una pausa y mirar hacia atrás. Acá pueden, por ejemplo, cerrar los ojos, quizás hacer algunas respiraciones profundas para conectarse más y tomarse este tiempo para que puedan describir quizás con algunas palabras la forma en que las personas adultas a su alrededor respondían a estas emociones cuando ustedes eran niños o niñas. Y cuando tengan estas palabras, me gustaría que pudieran em, ponerlas aquí en este Menti que tengo preparado para hoy y ir pudiendo ver qué palabras a ustedes los fueron marcando, por así decirlo. Así que voy a dar unos minutitos también para que puedan ir participando.
Ya van apareciendo las primeras palabritas. Vamos a dar unos 2 a 3 minutitos más para que puedan ir descubriendo. Un minutito más para los que no han alcanzado y vamos a continuar. Muy bien, bueno, a ver, aquí veo algunas palabras que refieren, por ejemplo, a la indiferencia, a otro lado como más de la validación, de la contención, ¿cierto? La comprensión, pero también, claro, se ven como estas molestias, gritos, que se ve que las emociones se acompañaban quizá en la infancia de una forma mucho más en solitario, ¿cierto? Así que bueno. Pensando como en todas estas palabras, nos damos cuenta de una cosa, y es que todo esto de cómo fuimos acompañados en la infancia nos dejan una huella en nosotros. Y es por eso que hoy estamos aquí, para poder revisar cómo es que
podemos acompañar a los niños en sus emociones de una mejor forma, como nos hubiera gustado que nos hubieran acompañado a nosotros en ese momento. Así que vamos a dar inicio a la presentación. En primer lugar, con claro, esto que me estaba refiriendo es que, ¿por qué es tan importante un otro en el tema de la regulación emocional? Peter Fonagy, que es como uno de los pioneros en la investigación, por ejemplo, en este tema de la mentalización, que es esto de la sintonía emocional que puede tener un adulto con un niño, él nos dice que a través de la relación, el niño puede aprender a organizar lo que siente, a darle un orden, ¿cierto? Primero, este necesita ser regulado para luego autorregularse. Así que después igual vamos a ver un poquito el papel igual que toma aquí la corregulación. Y para iniciar, bueno, ¿qué es la regulación emocional? La regulación emocional, aquí me tomé de Gross, que también él fue uno de los primeros estudiosos de la temática de la regulación emocional. De hecho, vamos a revisar igual un poquito el modelo que él realizó. Y que, claro, él, por ejemplo, proponía que la regulación emocional es la capacidad de percibir, ¿cierto? Como darse cuenta de que algo me está pasando, poder comprenderlo y modularlo o, por ejemplo, gestionarlo, lo que sentimos, de una manera que sea flexible, que vaya cambiando dependiendo del contexto, ¿cierto? Y que también sea adaptativa. Es decir, que sean conductas que sean esperables, ¿cierto? Y que no nos traigan malestar. Él también nos dice que esta habilidad de la regulación emocional influye directamente en cómo reaccionamos, cómo aprendemos y también cómo nos relacionamos con los otros. También me gustó mucho hablar de este autor, ¿por qué? Porque él, al ser de las primeras personas que estudiaron el tema de la regulación emocional, a partir de él se fueron desarrollando todas las teorías que tenemos hoy en día. Por ejemplo, tenemos la terapia de regulación emocional que se utiliza popularmente en adultos, que nos trae como toda la regulación emocional como un tema de base. Por ejemplo, acá en Chile tenemos a Jaime Silva, que ha estado adaptando el modelo de la terapia de la regulación emocional, donde él lleva mucho a los adultos a este periodo de infancia y de cómo fueron reguladas sus emociones. Así que continuando, quería mostrarles un poquito el modelo de Grossi Thompson, que fue un compañero, claro, que se unió con él, pero no de modo que se lo vayan a memorizar, sino que va a tener otro objetivo que les voy a contar un poquito más adelante. ¿Y qué nos dice en el modelo? Que la regulación emocional puede implicar tanto procesos conscientes como inconscientes, y estos van ocurriendo en distintas fases. En las fases que él propone son situación, atención, evaluación cognitiva y respuesta emocional. En este modelo se destacan las estrategias como el control de la atención, la reevaluación cognitiva y la modulación de la expresión emocional, que finalmente es la conducta que mostramos. Así que no se preocupen, no se asusten porque yo se los voy a explicar, pero de una forma más metafórica, y luego vamos a volver a él cuando ya lo hayamos entendido. Y bueno, vamos a utilizar la metáfora de los trenes. Imaginemos que una emoción intensa es como un tren que viene hacia nosotros. A veces, ¿cierto? Lo vemos venir desde lejos, pero otras veces ya estamos arriba y nos está llevando sin control. Y ustedes pensarán, ¿por qué aquí podemos ver dos trenes? Y es porque, por ejemplo, ante una desregulación emocional de un niño, tenemos el tren que va el niño, el tren emocional en el que va el niño, pero también nosotros como adultos entramos en nuestro propio tren emocional. Y a partir de eso vamos a ir viéndolo un poquito más. Como primera fase de este modelo,
tenemos la selección de la situación que decía Gross. Esto es como ese dicho que cada uno es libre de elegir sus batallas y es como, ¿tomo el tren o no? Luego pasamos a la siguiente fase, donde vemos si hay oportunidad de modificar algo en la situación. Si podemos modificar algo en el ambiente, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en la metáfora de los trenes es puedo cambiar algo en la estación. Luego viene la parte del despliegue de la atención. ¿A qué parte de la situación nos vamos a focalizar? ¿A qué parte del viaje presto atención? Voy a ir quizás viendo el tren, viendo lo que está sucediendo adentro en la cabina, voy a estar viendo los pasajeros, ¿cierto? O quizás yo prefiero concentrarme en ir viendo por la ventana e ir apreciando el viaje. Luego de esto viene el cambio cognitivo, que es la reevaluación y que se refiere a las atribuciones que nosotros le damos al viaje, que en esta forma pueden ser una interpretación más positiva o más negativa. Y por último, tenemos la modulación de la respuesta emocional, que aquí, como yo les mencionaba, es cuando nosotros ya mostramos una conducta, mostramos una respuesta, y es cómo actúo mientras el tren va avanzando. Y para que sea mucho más claro, también yo les traje un ejemplo. Y vamos a ir a hacer el versus como entre estos dos trenes, que tenemos, ¿cierto? Una situación que es bastante conocida socialmente, que es el tema de una pataleta en un supermercado. ¿Y por qué? Porque vamos pasando, ¿cierto?, por el pasillo de los juguetes y si vamos con un niño, puede pasar que el niño va a querer un juguete, ¿cierto? Entonces, bueno, viéndolo etapa a etapa, por ejemplo, en la selección de la situación, ¿cierto? Uno como adulto quizás podría anticipar esto, que el niño podría querer un juguete, ¿cierto? Entonces quizás uno podría evitar pasar por ese pasillo. Pero ¿qué pasa si no olvidamos y simplemente pasamos? Bueno, el niño ya va a ver la situación, ¿cierto? Quizás ya va a notar un juguete que le interese, ¿cierto? Y después, ya como ya nos subimos al tren, tenemos que ver si podemos cambiar algo en la estación, ¿cierto? Por ejemplo, quizá el niño ya empieza a mostrar quizá alguna conducta, ¿cierto? Porque él puede, este modelo a veces se da muy rápido. Y por ejemplo, nosotros estamos en el paso 2, pero el niño ya está en el paso 5, donde está mostrando conductas como insistir en que quiere el juguete, ¿cierto? Pero nosotros todavía podemos intentar acá, por ejemplo, en distraer, en desviar la atención. Podemos ofrecer alternativas, ¿cierto? Como aquí intentar negociar un poquito, como ya, por ejemplo, esta vez no te puedo comprar el juguete, pero sí quizás podría ser en la próxima, o mira, hoy día no vinimos a comprar eso, pero como veo que quieres tanto este juguete, quizás podamos cambiarlo quizás por algún dulce que te guste. Entonces, aquí es importante ofrecer alternativas, ¿cierto? O también poder contener físicamente con suavidad, ¿cierto? No es importante este tema de perder el control, ¿cierto? Como adulto de la situación, poder quizá ofrecer afecto físico o quizá hablar con más suavidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que después pasamos a la etapa 3 del despliegue de la atención, ¿cierto? Y como el niño sabemos que está como muy em, interesado en tener el juguete, él se va a enfocar en solamente que quiere el juguete y que no lo tiene. Pero ¿qué pasa con el adulto? Que él puede enfocarse también en su propio malestar. Puede estar pensando, uy, qué vergüenza, todo en el supermercado me van a estar mirando, van a pensar que soy un mal padre, por ejemplo, una mala madre. Podemos pensar en eso, ¿cierto? Focalizarnos nuestra atención en eso, o como adultos también focalizar nuestra atención en que el niño se está frustrando, que no se está frustrando seriamente porque no puede obtener lo que quiere. Y luego ya pasamos a la etapa del cambio cognitivo, que es la interpretación que le damos a esto. Y claro, en este momento, por ejemplo, los niños al ser pequeños aún no logran como darle otro significado, como, bueno, si no tengo este juguete hoy no va a pasar nada, tengo muchos juguetes en la casa, em, quizás pueda conseguirlo otro día. Va a ser muy difícil porque para él, si no tiene ese juguete, va a ser prácticamente el fin del mundo. Pero como adultos, ¿qué podemos hacer? Podemos reinterpretarlo como pensar que el niño no está desafiando, ¿no es cierto? Sino que él realmente está sobrepasado emocionalmente
y necesita que nosotros podamos hacer algo para que se sienta mejor. Y ya cuando mostramos la modulación de la respuesta, ¿cierto? Que ya la conducta que aparece, el niño puede llorar, gritar, tirarse al suelo, ¿cierto? Hay niños también que tienen un poquito más la agresividad, porque finalmente no tienen las herramientas para poder calmarse solos. Pero el adulto puede invitar a la respiración profunda, puede, como ya mencioné, regular su tono de voz más suave, poder agacharse para ponerse a la altura del niño y acompañarlo, o esperar también que pase la crisis si es que el niño no quiere ser acompañado. Y si no, simplemente mantener la presencia y mencionarle que uno está con él. Así que, bueno, ahora que les mostré un poquitito este ejemplo, vamos a volver atrás para mostrarles también el modelo de Gross, que lo fuimos viendo fase por fase con un ejemplo que podemos verlo en la sociedad muy comúnmente. Y pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Gross se focalizó tanto en la atención y la valoración? Porque aquí es como donde ocurre el proceso más importante, que es como en qué parte me voy a enfocar de la situación y qué interpretación le voy a dar, si le voy a dar una interpretación positiva o negativa. Y también, ¿por qué podemos ver que aparece esta flechita? Y es porque él también menciona que las situaciones van repitiéndose. Entonces, ¿qué puede pasar? No sé, que si esto pasa muy rápido, no sé, en unos 10 segundos, el adulto termina retando al niño, gritándole en el supermercado que se calme, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el niño va a acostumbrarse a este proceso y es muy probable que cuando ocurra una desregulación haga el mismo mecanismo y tenga la misma respuesta, porque se va aprendiendo a medida que va repitiéndose. Pero como les mencioné, ¿qué es lo que me interesa a mí? No que se aprendan el modelo solamente para poder ayudarlos a comprender cómo es que va funcionando. Pero este modelo es importante porque nos muestra que las emociones, ¿cierto? No van apareciendo de la nada, sino que se van construyendo paso a paso, ¿cierto? Desde lo que nos pasa hasta cómo lo miramos, cómo lo pensamos y cómo lo vamos sintiendo y mostrando una respuesta a partir de lo que sentimos. Y en cada paso hay una oportunidad para intervenir. Como adultos, podemos acompañar al niño en cualquiera de esas fases, desde antes que llegue la escoba y se desborde, mientras está sintiendo, mientras está focalizando su atención en alguna parte de la situación o incluso después. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos que pensar, nosotros como adultos nos vamos a focalizar en nuestro propio tren, en lo que a nosotros nos está pasando o vamos a estar esperando al niño en el andén para poder recibirlo cuando él ya se baje de su tren. Y bueno, para continuar aquí la presentación, quería mostrar este subtítulo que dice con cuerpo y corazón lo que pasa en el cerebro también con el tema de la regulación emocional. Y es que el sistema de estrés a nivel cerebral, que es como el eje HHA que se llama, que contiene el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal, estos tres van funcionando y se activan frente a a emociones intensas, ¿cierto? O ante la desregulación. ¿Qué pasa aquí? Se va liberando cortisol, que es una hormona que prepara el cuerpo para defenderse, para luchar, ¿cierto? O también en ocasiones también para huir. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya vemos que un niño se desregula constantemente y llega, por ejemplo, a estas conductas más agresivas, ¿cierto? Nosotros estamos viendo que igual está liberando cortisol constantemente y podemos ir pensando qué va a pasar finalmente con el sistema nervioso del niño. Es como algo que va instaurándose y va avanzando a medida que uno va creciendo. Y cuando estamos en este estado ya como de lucha, se libera, ¿cierto? Toda esta energía en el cuerpo, las funciones superiores, como por ejemplo el razonamiento, la empatía, la planificación o también el pensamiento lógico incluso, quedan inhibidas. El niño está como en un modo de supervivencia, donde podemos decir que la parte emocional, tomando el ejemplo anterior, esa parte de él que necesita el juguete empieza a secuestrar todo el pensamiento lógico que él pudo haber desarrollado.
Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre el secuestro del cerebro emocional, donde aquí tenemos esta gráfica para poder presentárselos mejor, donde el cerebro emocional, el sistema de amenaza, quiere secuestrar, ¿cierto?, al cerebro racional, que se refiere también a la corteza prefrontal, que es la encargada de, como mencioné, de tomar las decisiones, planificar, pensar lógicamente. Entonces, cuando estamos en medio de la desregulación, el niño claramente está con su sistema de amenaza activado, con el cerebro emocional tomando el control de todo. Entonces, por eso es como difícil también que él pueda reevaluar esta situación de un modo cognitivo, porque aún no está preparado y porque el cerebro emocional ha tomado el control. Y a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? A veces el cerebro racional puede tener una oportunidad para evitar que lo secuestren, pero cuando somos niños va a ser muy, muy difícil. Con respecto a este tema, Alan Shore, que es un psiquiatra, psicoanalista también, que desde hace muchos años atrás, desde el 94, comenzó a plantear el tema de la regulación emocional no solo como un proceso que fuera psicológico, sino también como de un modo más neurobiológico, en donde él nos expresa que el cerebro del niño necesita de otra persona para calmarse, que la regulación es intersubjetiva, es decir, que es un proceso que se da en sintonía y que ocurre dentro del vínculo. Por eso también es que más adelante vamos a ver que necesitamos tener un buen vínculo para poder lograrlo. Alan Shore dice, esta frase me gusta mucho porque menciona que el cerebro del niño es literalmente esculpido por el entorno de cuidado que puede tener él. Entonces, por ejemplo, acá menciona en contextos como de apego seguro, el adulto, ¿cierto?, va a actuar como un modulador o como un escultor, también tomando esta misma metáfora, de la activación emocional, de la capacidad que va a tener el niño para poder liberar esa energía y hasta qué punto vamos a escalar, si vamos a ir de, por ejemplo, en el modelo anterior, si vamos a ir del 1 al 5 en segundos, ¿cierto? O podemos detenernos a veces en el 3 o el 4. Entonces, él menciona que la experiencia repetida, ¿cierto?, de la regulación emocional va modelando los circuitos cerebrales vinculados también a la regulación del afecto y de cómo también puede impactar también en las experiencias también de apego inseguro sobre esta activación emocional, donde probablemente va a ser mucho más fuerte y cuando estamos en un contexto mucho más seguro, no vamos a tener tanto nivel de activación. Ahora ya pasando al tema más principal, por así decirlo, de este webinar, es el de la corregulación, que es el arte de acompañar, como mencionamos. Y para entender esto tenemos que entender qué es la corregulación. Y la corregulación se entiende como el proceso, ¿cierto?, mediante el cual el adulto regula junto al niño las emociones que él no puede regular solo porque aún no está preparado, ¿cierto? Y porque ocurre también este tema del secuestro del cerebro emocional y que él queda finalmente como inhibido y solo aparece la emoción. Menciona que este proceso es interactivo, ¿cierto? Y que por parte del adulto implica mucha sensibilidad, ¿cierto? Contención, presencia igualmente, y también mucha validación, algo que es muy importante, que vamos a retomar también. Siegel y Brinson, que bueno, como un datito, es que Siegel igual trabajó harto con Shor, viendo el impacto neurobiológico que tenía la regulación emocional. Y él menciona que la calidad, por ejemplo, de la corregulación va a depender, ¿cierto?, de la capacidad que tiene el adulto para gestionar sus propias emociones y mantenerse sintonizado con el niño. Como esto mismo que mencionaba anteriormente, de el adulto va a estar enfocado en su propio tren, va a preocuparse de cómo lo van a mirar en el supermercado,
o va a estar preocupado de atender a las necesidades que está presentando el niño en ese momento, en estar en sintonía con él. Como el niño en ese momento, como está con el tema del secuestro emocional, él solo va a estar viendo lo pésimo que se siente por no tener el juguete, ¿cierto? Y dentro de la mente del adulto, él puede encontrar, ¿cierto?, un lugar seguro, sentirse acompañado finalmente en esta frustración y poder transitarla de la mejor manera posible. Y en este sentido, vamos a hablar un poquito de algunas estrategias para la vida cotidiana para lograr la corregulación. Y tenemos en primer lugar el hecho de validar, como el mencionar, de hecho ir mostrando. ¿Por qué aquí quise poner una frase? Porque nosotros bien sabemos que el lenguaje va construyendo realidades. Entonces, aunque nosotros podamos acompañar al niño mientras esté desregulado, él a veces no lo va a sentir, quizás no se va a dar cuenta, pero el poder decir que estoy contigo ya va a ser algo en el niño, va a provocar algo. Y también uno va poniéndole nombre, ¿cierto? Él menciona que veo que estás muy frustrado, le está poniendo un nombre a la emoción, porque el niño también puede estar tan desbordado que ni siquiera puede saber qué está sintiendo. Entonces, por ejemplo, irles mostrando esto es muy importante. Veo que esto te hace sentir muy triste, ¿cierto? Veo que esto te hace sentir muy enojado. A veces todos nos sentimos así. Y a partir de eso, después podemos ir aplicando algunas técnicas como esto de calmar desde el cuerpo, ¿cierto? El tema de la respiración conjunta. En general, a mí me gusta mucho utilizar con niños la respiración diafragmática, que es cuando uno se pone, ¿cierto?, las manos en el diafragma y puede ir viendo cómo este se expande, ¿cierto?, cómo disminuye, ir haciéndolo quizás, a mí me gusta trabajar harto con 5 tiempos porque creo que son como segundos suficientes para que el niño pueda ir regulándose. También he trabajado con esta, por ejemplo, es muy parecido, pero es la respiración como globo, donde uno va inflando sus brazos, ¿cierto?, como si fuera un globo inhalando y después exhala, y es como si el globo se desinflara. También está esta estrategia de cuando son más pequeñitos, como el de huele una flor, ¿cierto? Se ponen un dedo acá, huele una flor y soplo la vela, ¿cierto? Y eso lo tengo que ir haciendo lentamente. Es muy importante acá también integrar un tono suave, ¿cierto? Contacto físico regulado, porque como mencioné, hay niños que a veces prefieren evitar un contacto físico porque si ya su experiencia está siendo muy difícil, está sobrellevando todas estas emociones, a veces el contacto físico también puede ser muy abrumador para ellos. Hay niños, ¿cierto?, que son más, que responden mejor, por ejemplo, que les gusta que los abracen, ¿cierto? Les gusta sentirse más contenidos físicamente, pero otros prefieren que no. Y entonces ahí uno tiene que hacer esto, por ejemplo, de estar a su altura, ¿cierto? Quizás sentarse al lado, poder acompañarlo. Y en este sentido, frases que me gustó mucho el poder tomar estas frases que son muy también comunes en la sociedad e irlas cambiando para ir construyendo la corregulación con el niño y poder ir acompañándolo finalmente. Por ejemplo, tenemos frases que tienden mucho más a a la invalidación de las emociones, a reprimirlas, ¿cierto? Minimizarlas, que es como finalmente va construyendo finalmente hasta que uno es adulto y las va repitiendo y continúa el círculo, mientras que tenemos el versus con las frases que acompañan, que su objetivo finalmente es validar y contener. Y bueno, ustedes las pueden ver ahí, pero a mí igual me gustaría irlas mencionando, como por ejemplo es muy típico que le dicen a los niños que no llores, ¿cierto? Y cuando sabemos que el llorar es una respuesta física a la emoción de la tristeza, entonces uno le puede decir, está muy bien sentirse triste, ¿cierto? Estoy aquí contigo. Sabemos que también podemos enseñarle a los niños también de dónde viene la tristeza, que la tristeza se da por la pérdida de algo, por la pérdida de alguna cosa, ¿cierto? Significativa o de alguien también puede ser. Entonces, ir acompañándolo, el estar aquí contigo.
Sirve mucho en la tristeza también que el niño se vaya sintiendo acompañado, como el poder sacar de esos pensamientos que está teniendo dentro de sí y ponerlos, por ejemplo, en este caso, en otra persona y poder compartir la sensación. También se da esta frase del no es para tanto lo que te está pasando. em, Cambiarla por entiendo que para ti está siendo muy importante. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la pataleta en el supermercado, obviamente un adulto le puede decir, pero si tú tienes tantos juguetes en la casa, ¿para qué quieres otro más, cierto? Pero ahí uno le da también, le devuelve también la atención al niño mencionándole que comprende lo que está pasando por una situación difícil. También pasamos a la siguiente cuando esto de, sobre todo que se da en padres o personas que son mucho más directivas, el ya cálmate ahora. Entonces es como que intentan cortar la emoción, intentan cortar el proceso, pero eso claramente va a ser más complejo. Entonces, esto se puede cambiar por, vamos a respirar juntos, por ejemplo, esa respiración que yo comenté hace un ratito, el mencionar que estoy contigo, estoy a tu lado, ¿cierto? Si quieres hablar sobre eso, si te gustaría que lo habláramos, estoy aquí, pero en general a los niños también les cuesta un poquito más eso, entonces eso podemos trabajarlo quizás con más con adolescentes. La otra frase que también tenemos es esto de eres un exagerado. ¿Cierto? Como igual siguiendo la línea anterior, veo que esto te está afectando mucho, que esto te está haciendo sentir mal, veo que esto es importante para ti, ¿cierto? Esta frase del ya deberías estar bien, ¿cierto? Pero claramente ni siquiera en los adultos pasa que cuando nos pasan cosas, ¿cierto? A veces necesitamos tomarnos nuestro tiempo para sentirnos mejor, ya sea tras un enojo, ¿cierto? Alguna tristeza. A veces es importante tomarnos nuestro tiempo y no podemos esperar que el niño también salga de esa forma de la emoción tan rápidamente. O por ejemplo, también pasa con la emoción del miedo. Uno dice como, no, pero eso no da miedo. Por ejemplo, pasa mucho, se ve en la consulta el tema del miedo a la oscuridad, ¿cierto? Entonces, claro, ahí como adultos, ¿qué podemos decir? Como puedo ver que eso te asusta, ¿cierto? Estoy aquí, podemos ver, te puedo acompañar, puedo dejarte la luz encendida, quizás para que veas que no pasa nada. Entonces, en síntesis, como todas estas frases pueden ayudarnos a acompañar de una forma mucho mejor porque estamos construyendo una realidad y no estamos reprimiendo o invalidando la emoción. Y ya entrando como ya a la última parte, voy a tomar agüita, del uso de juguetes sensoriales como herramienta también de regulación, que a mí me gusta mucho utilizarlo también en la consulta con los niños. Pero para esto también quería mencionárselo a ustedes con un poco de teoría. Y claro, acá me fui como un poco más para el área, mezclándolo con un poquito del área de terapia ocupacional, que también podemos rescatar algunas cosas que podemos usar en distintos contextos. Puede ser en la casa, ¿cierto? Los que son padres, se puede utilizar también en el ambiente escolar o incluso en la familia cuando uno sabe que va a compartir con niños pequeños. Y desde la teoría de la integración sensorial, por ejemplo, Jan Ayers menciona que los estímulos propioceptivos, por si no lo saben, hoy en día se menciona que las personas tenemos 7 sentidos, y no 5 como siempre se nos hizo ver, ¿cierto? Y el propioceptivo corresponde al sexto sentido, que es cuando yo me doy cuenta de mi cuerpo, ¿cierto? Y lo que está pasando conmigo en este plano más físico. Entonces, Jan Ayers menciona que, claro, que el estímulo propioceptivo y táctil más profundo puede ayudar a organizar sensorialmente y poder autorregularnos de manera conductual. Por ejemplo, esto cuando ya pasó el tema de la pataleta del supermercado, ya le mencionamos esta frase a los niños de validación, esperar hacer las respiraciones, ¿cierto? Y ahora podemos entrar a una herramienta sensorial o incluso podríamos utilizarlo antes de que él muestre ya la respuesta, la conducta, ¿cierto? Del llorar o el de tirarse al suelo. Puede ser cuando él esté
enfocando su atención en el juguete que le gusta, podemos facilitarle, por ejemplo, el juguete sensorial también como una herramienta más de distracción y como de sacarlo del pensamiento que está teniendo. Lucy Jane Miller sostiene que la manipulación de objetos con distintas texturas ayuda a regular la sobrecarga sensorial y mejora el enfoque, mejora la atención, ¿cierto? Reduciendo también la impulsividad, lo que nos ayuda mucho cuando estamos trabajando, por ejemplo, con la rabia o con conductas como un poquito más agresivas. Según Steven Porch, de la teoría polivagal, que hoy no la vamos a revisar en profundidad, pero quizás podría ser en una oportunidad futura, él menciona que los estímulos seguros, ¿cierto? Y repetitivos, pues ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático. Él menciona, claro, desde esta teoría que el sistema nervioso simpático, que es encargado, por ejemplo, este de liberar el cortisol, ¿cierto? De preparar el cuerpo para la lucha y la huida y la hiperactivación, ese es el simpático, ¿cierto? Pero estos estímulos ayudan a activar el parasimpático, que es el que se encuentra encargado de promover, ¿cierto? La calma en nosotros, la conexión, la seguridad también, y en este caso, la regulación emocional. Entonces quería mostrarle un poquito las herramientas también que yo utilizo y ir viendo también a qué nos pueden ir ayudando específicamente. Por ejemplo, acá menciona que los juguetes sensoriales más gelatinosos, como este, por ejemplo, que tengo acá, es como, se siente como una jalea, por así decirlo. Estos ayudan a estimular el sentido, ¿cierto?, propioceptivo del cuerpo, ¿cierto? Ayuda a liberar la tensión y poder focalizar y poder focalizar nuestra atención, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, ya que, por ejemplo, podemos estirarlo, ¿cierto? Podemos tocarlo y, por ejemplo, no va a perder la forma. Lo mismo pasa también con estos que son como más de arena, que incluso como que suenan un poquito. Entonces, estos juguetes, ¿cierto? Provocan el liberar la tensión, ¿cierto? Porque no va perdiendo la forma, puedo apretarlo, ¿cierto? Estirarlo. Por otro lado, también tenemos estos juguetes, por ejemplo, más de espuma, que son como los típicos squishies que vendían antes, ¿cierto? Que ofrecen la resistencia física, ya que uno está como constantemente aquí apretando, ¿cierto? Estimula la descarga sensorial y ayuda a calmarse a través de la presión. Me ha tocado varias veces que los niños tratan de ver cuánto tiempo aguantan con el squishy en la mano y después, claro, se sorprenden porque después vuelve a la forma que tiene al ser de este material de espuma. Eso también pasa mucho con los de goma. Yo, por ejemplo, tengo el de goma en esta pelota, que es como, me gusta pensar que se parece como a estas típicas pelotas antiestrés que uno siempre ha conocido, pero estas son un poquito más duras, entonces no van a perder como tanto la forma y uno puede ir a apretarla libremente. Hay niños también que les gusta, por ejemplo, hacerlas rebotar, utilizarlas quizás como que imaginan que quizás el de fútbol, pero aún así están sacando la emoción que estaban presentando en ese momento y se están enfocando en esta herramienta. También tenemos otros juguetes como por ejemplo de silicona, ¿cierto? De relieves suaves que van favoreciendo la estimulación táctil repetitiva. También uno puede ir apretando, ¿cierto? Pero va como, no sé si se logra apreciar que va cambiando un poquitito la forma, ¿cierto? Como que se le hace un circulito. ¿Cierto? Este es muy útil para poder reconectar con el cuerpo y también ir reduciendo la ansiedad. Además que, no sé si se logra sentir tanto, pero cuando uno lo aprieta, esto de más de silicona, como que se siente como si tuvieran agüita dentro, lo que también ayuda bastante a bajar este tema de la ansiedad. También quería mostrarles, por ejemplo, estas que son como unas pulseras con pelitos, ¿cierto? O en general, estas herramientas que son como más de silicona y de silicona, ¿cierto? Que tienen como estas pequeñas fibras que estas van activando el sistema somatosensorial, que sabemos que es el encargado como de recibir las respuestas como de frío o calor en el cuerpo de una forma ligera y constante, ofreciendo, ¿cierto?, la seguridad a través del tacto. Por ejemplo, esto mismo podemos ir acompañándolo de las respiraciones, como por ejemplo, inhalo y exhalo, ¿cierto?
Y uno, el niño también puede concentrarse, por ejemplo, en las propias fibras que va a tener, o, por ejemplo, este sirve como pulsera. Entonces, los niños se lo ponen aquí o pueden hacer esto. Hay niños que se concentran en ver cuánto pueden estirar las fibras. También otros juguetes también que no pude hallar también como para qué podían ayudar, pero sí a mí me han servido mucho en la práctica. Son, por ejemplo, estas típicas, utilizo también el foamy moldeable, que también puede ayudar mucho a resignificar la experiencia de regulación que puede tener el niño. Por ejemplo, em, uno puede hacer ciertas formas, es como muy parecido a la plasticina y ahí uno, por ejemplo, puede decir, ya, hoy día vamos a, como el niño, no sé, viene desde una desregulación, vamos a darle una forma a tu enojo. Y ahí uno también ayuda a través de esto de la construcción a poder ir sacando esa emoción. También están estos típicos pop-it, ¿cierto? Que son bastante conocidos, donde uno tiene que ir dando vuelta a los circulitos para ayudar, ¿cierto?, a bajar la ansiedad. También están estos juguetes que son como más de agua, donde hay que ir achuntándole a los aros. Pueden ayudar a bajar bastante la ansiedad y a poder regular a un niño después de haber tenido un episodio de regulación. Porque, ¿qué es lo que no queremos que ocurra? Que finalmente el niño corte el contacto con el adulto y se sienta en soledad en lo que está sintiendo. Entonces, bueno, ya como finalizando, ¿qué cosas podemos aplicar en el entorno diario? De poder tener un kit de calma accesible con el niño. No es necesario que puedan tener todas las herramientas que tengo yo, pero sí, por ejemplo, incorporar una, por ejemplo, el tema de la arena, si es que al niño le va gustando la textura, uno podría, no sé, incluso construirlo con arena que venden y o estos juguetes de espuma, ¿cierto? Entonces, poder que el niño puede ir regulándose a través del acceso a esto. También está, por ejemplo, no lo nombré anteriormente, pero estos mordedores, collares mordedores que son de goma. Entonces, uno puede ir ofreciendo estos objetos sensoriales según la necesidad emocional que pueda tener el niño en ese momento y también según su propia preferencia. Quizás al niño le gusta mucho más algún objeto como la pelotita antiestrés que otro. También ahí nosotros podemos invitar a explorar, ¿cierto? Si juzgar o quitar cuando están siendo usados para autorregularse. Esto siento que se ha visto bastante, por ejemplo, cuando en los colegios, cuando los niños llevan juguetes sensoriales, por ejemplo, este mismo de la pulsera, ¿cierto? Y el profesor puede ver que está en la clase y el niño está utilizando la pulsera para poder regularse, ¿cierto? Y el profesor llega y se la quita porque piensa que lo está usando como un juego, cuando finalmente el niño necesita esa regulación sensorial para poder también estar concentrado en la clase. ¿Qué podemos hacer durante también una desregulación? Como mencioné esto de validarla, poder asignarle un nombre, evitando la minimización. También podemos acompañar esto de, claro, el recurso más corporal, pero pensando en cómo el niño ya, en qué parte del cuerpo está sintiendo esta emoción. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, estoy sintiendo el enojo en las manos. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a mojarnos las manos, ¿cierto? O vamos a practicar esto de manos seguras. Podemos también hacer estos recursos como que mencioné yo, como el respirar, ¿cierto? El pausar, moverse, ¿cierto? Podemos estirarnos un poco también junto al niño. Y esto es tan importante como lo que nombré anteriormente, que esto de contener, pero sin invadir. Estar disponible, pero sin exigir una calma inmediata, sino que el niño también pueda transitar por la emoción a su propio ritmo. Y ya, bueno, para ir finalizando, quería tener esta frase en cuenta y es que no siempre los adultos podemos evitar el llanto, la rabia, la frustración en los niños que estén a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo vamos a estar presentes cuando ocurren. La idea es que, tomando un poquito igual nuevamente la metáfora del tren, es que nosotros podamos estar disponibles ya esperándonos en el andén, ya habernos bajado de nuestro tren emocional para poder esperar al niño.
Así que muchas gracias por su atención y también en caso de que algo no haya quedado claro también o que tengan alguna duda un poquito más profunda, aquí también se encuentra mi correo en caso de que quieran contactarme. Muchas gracias, Fran, por tu presentación. Muchas gracias a todos por participar. Eh, Como les comentaba al inicio de este seminario web, ¿verdad? Eh, Toda esta grabación va a quedar en el sitio de la Facultad de Psicología de YouTube y va a llegar a sus correos a través de un link, ¿ya? Para que puedan revisarlo después, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Ahí te están dejando muchos comentarios, Fran, todos, todos agradeciendo la presentación. Muchas gracias. Y cualquier cosita me pueden escribir también. Excelente. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Fran, y buenas noches. Buenas noches a todos. Que